Bueno, ante todo, muy buenas tardes, feliz Día de Enfermeros a todos. Agradezco muchísimo la invitación, me parece realmente un placer poder compartir con ustedes en este evento donde festejamos todos el Día de la Enfermería, que es algo que nos une. A mí me tocó hablar sobre estrategias de contratación y retención en el área. A ver, ¿dónde está la flechita? La tecla especiadora. Ah, ok, no veo mucho. Bueno, yo trabajo en Fundaleu como jefa de enfermeras. Fundaleu es un centro donde se le atiende pacientes oncomatológicos y pacientes oncológicos, pero nuestra especialidad es el paciente oncomatológico, el paciente que se diagnostica, que se trata, que se interna por complicaciones, y el paciente que viene para trasplante de células progenitoras, que puede ser de células progenitoras periféricas o de recolección de médula ósea, tanto autólogo como allogeneico. Esto nos da un poco el perfil del lugar donde estamos trabajando, o por lo menos desde el lugar que yo les quiero presentar, y también hay un grupo de pacientes que es hospital de día, donde vienen a hacerse todo lo que es quimioterapia, complicaciones o todo lo que es relacionado con el tratamiento o la enfermedad. ¿Cuál es el perfil de la enfermera que trabaja en Fundaleu? El perfil es la enfermera de oncohematología, justamente, la enfermera que trabaja sobre un cuidado integral del paciente con esas características. Nosotros sabemos que el paciente oncohematológico es un paciente muy lábil, que se descompensa con mucha facilidad, y nosotros tenemos que tener un personal que esté capacitado, que pueda seguir la rueda del ingreso, diagnóstico y complicación del paciente. Lo mismo pasa con el trasplante, tenemos paciente con trasplantes 1 por semana, 4 por mes, y eso hace que tengamos una actividad un poco intensiva en lo que es el cuidado. ¿Sí? No solamente vemos la parte técnica y científica, sino también vemos que estos pacientes oncológicos, como bien saben, cáncer está muy ligado a la palabra muerte, y hay un alto grado de vulnerabilidad en el paciente, y sensibilidad y ansiedad, el paciente, la familia. No se lo voy a decir a ustedes, que también están mucho en el tema y conocen sobre esto, ¿no? Pero sí lo tenemos presente para cuando seleccionamos y para cuando retenemos el personal. Entonces lo que vemos es que necesitamos un perfil de una persona capacitada con conocimiento científico que pueda darle tranquilidad y seguridad al paciente, y a la vez que tenga conocimientos, más que conocimientos, digamos que tenga sabiduría y humanidad, ¿sí? Para brindar cuidados éticos donde ponga gran parte de su cariño y afectividad para lo que necesita la contención del paciente y la familia. No es tan fácil, ¿sí? Pero es lo que tratamos de rebuscar y retener. ¿Qué es lo primero que hacemos ante una entrevista de una enfermera que quiere ingresar? O sea, estamos buscando personal, una persona que quiere ingresar. Lo primero que tenemos en cuenta son estos 3 puntos, ¿no? Si tiene competencia científica en oncología, la verdad, si no la tiene no importa. Nosotros preferimos que tenga una buena formación de enfermería y que tenga dentro de todo más formación inclinada a los cuidados intensivos y no tanto a la oncología. ¿Por qué? Porque creemos que la oncología se aprende y tenemos muchos cursos de capacitación que se pueden ir enseñando mientras trabaja, y si tiene una parte de conocimientos o que tiene varias experiencias en la parte de cuidados intensivos, nos va a ayudar más para cuando el paciente se descompense. Y la parte de oncología nosotros nos vamos a ir dosificando y moldeando de acuerdo a nuestra área. Es un punto que lo primero que le preguntamos a la persona que viene a buscar trabajo, que tenemos una entrevista. El segundo punto es la evaluación sobre el cuidado y la ayuda del individuo. ¿Qué piensa sobre la atención de enfermería? ¿Qué es lo que tiene como prioritaria? ¿Qué es lo que le gusta más de la enfermería? ¿Cómo se relaciona con el paciente? ¿Cómo se relaciona con la familia? Buscamos más ese aspecto humanitario, ese aspecto de solidaridad, ese aspecto de humanidad que tiene que tener la enfermera. Y vemos por qué. Porque estos pacientes nos dan mucho, terminan haciendo un gran desgaste en la actividad diaria, entonces tratamos de ir manejando toda la parte, esta parte humanitaria, que es la que tiene que ser el apoyo del enfermo y la familia. Entonces nos hacemos mucho hincapié en esos 2 aspectos, en el de la preparación básica de enfermera, con si puede tener algo de cuidados intensivos o algo de cuidados críticos mejor, pero sí vemos mucho la parte humanitaria que tiene como conocimiento, que viene más bien de base, ¿no? Porque hay el famoso dicho que doctor se hace, ¿sí? Pero señor se nace. Bueno, buscamos un poquito eso, ver la enfermera que está muy comprometida con su profesión.
La enfermera debe tener una responsabilidad consciente de sus roles, ¿sí? Compromiso se llama, compromiso, estar comprometida con lo que hace y querer avanzar y crecer en lo que está haciendo y a lo que se dedica. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es que pueda satisfacer las necesidades del paciente y la familia. Y se lo decimos de entrada, buscamos esto, satisfacer las necesidades que muchas veces no están con su patología o su complicación o su parte clínica, ¿sí? Entonces se lo vamos marcando de entrada, buscamos la satisfacción del paciente y la familia, el apoyo, la contención, ¿sí? Prevenir y controlar los riesgos potenciales que pueda tener el paciente asociados a su patología, a su diagnóstico, a su tratamiento, etc. Ayudarlo al autocuidado, hacer educación, tanto en la internación como educación para el alta. Trabajar en forma conjunta con un equipo de salud. Hacemos mucha hincapié en el equipo y que somos parte de un equipo, ¿sí? Y por supuesto, ¿qué interés tiene de seguir capacitándose si va a ingresar a la institución? Una vez que ingresó, lo importante es retenerlo, ¿no es cierto? Una vez que la persona ya está dentro de la institución, hay que retenerlo. Y nos basamos en esto, que es algo que es muy común, que está en todos los libros de gestión, es los factores que generan satisfacción en el trabajo, los que se llaman motivadores. Ustedes bien saben, como nosotros, como yo que trabajo, que el dinero es un factor importante. Tal dicho, el dinero no hace la felicidad, pero ayuda, es un factor importante. Hoy en día los sueldos pueden oscilar, pero bueno, la enfermera lo pregunta, pero no lo tiene como prioritario a veces, lo tiene como una segunda opción, busca otras cosas, ¿sí? Entonces, el dinero, el entorno de clima, es algo que sí te preguntan y que uno trata de dárselo. Las tareas en sí mismas, o sea, el reconocimiento de lo que la enfermera hace y la autoestima, ¿no? El apoyo constante, el respaldo, el trabajo en equipo y la seguridad que le da la institución. Estos puntos son los motivadores que hacen que una persona se quede o seleccione la institución donde está trabajando. Ahora bien, esos son los puntos que están descritos en la bibliografía. ¿Cómo hacemos para cumplirlos o cómo hacemos para alcanzarlos? ¿Sí? Bueno, la gestión estratégica es el arte de anticiparte al problema, de anticiparte a la situación conflictiva, de anticiparte al caos o al malestar que hay en la institución y la versatilidad, diría yo, o la habilidad para generar cambios. Sabiendo esto, y sabiendo que uno tiene conflictos que son naturales o que son típicos en toda institución laboral, uno tiene que tener estrategias armadas y tener la suficiente amplitud para generar cambios, ¿sí? ¿Y cuál es eso? ¿Cómo hacemos para lograr el cambio? Tiene que haber un compromiso con la jefatura tiene que estar comprometida con el personal asistencial y a su vez las enfermeras con la jefatura. Tenemos que mostrarle a la gente una perspectiva a largo plazo, es importantísimo. Tenemos que generar una satisfacción con la tarea que está haciendo y verificar que esté contento y satisfecho con esa tarea, si está bien, si le parece justo, si le parece lógico, si le parece que lo que está haciendo no le corresponde y por qué, ¿sí? Disminuir los niveles de estrés laborales que tenemos, no lo podemos suprimir porque las características del paciente de por sí lo genera, pero disminuir todo lo que está en nuestra posibilidad y ser conscientes que hay personas que ante determinadas situaciones se estresan más que otras y buscar una equidad y no hacer diferencias dentro del personal. Ahora bien, ¿cómo lo cumplimos? Con esto, con el trabajo en equipo, con la comunicación, con la capacitación, con la organización, con la relación enfermera-paciente y con el entorno. Con esto nosotros tratamos de cumplir los principios básicos de la retención y motivación del personal. Vamos a ver cada uno, ¿sí? El primero, el trabajo en equipo. Es difícil trabajar en equipo. Las relaciones humanas son complicadas, pero lo buscamos, lo planteamos y sabemos que el trabajo en equipo no es la suma de trabajos individuales, sino que es la suma de un equipo. Y lo que tenemos como base principal es que los logros son de todos y que la fuerza del equipo lo hace la diferencia de cada profesional que lo integra. Entonces, se llega a este objetivo, se alcanza el objetivo porque están diferentes profesionales y esos diferentes profesionales son los que hacen que esto se pueda cumplir, porque un médico solo o una enfermera sola no puede llevar a cabo un tratamiento ni llegar a que el paciente. Entonces, eso es lo que hacemos valorar.
hacemos valorar a la enfermera, motivamos su autoestima y le decimos, esto se pudo cumplir porque tu función la desempeñaste excelente, lo hiciste muy bien y llegaste a un resultado que es un resultado positivo. La mejor muestra para esto la tenemos con los pacientes en las cartas de agradecimiento, ¿sí? Donde destacan la labor de enfermería y donde la resaltan, y eso es el mayor motivador del trabajo en equipo, el agradecimiento del paciente y el reconocimiento de todos los integrantes. Segundo, la comunicación. La comunicación es un trabajo de todos los días, muy duro. Hay que hacer constantemente, hay que favorecer canales de comunicación. Todos sabemos que la comunicación hay un emisor y un receptor, pero no basta con eso, sino basta con que el receptor tenga un feedback, que todos entendamos que el que está enfrente es totalmente distinto, totalmente diferente, piensa distinto y puede captar distinto el mensaje, o sea que nunca hay que dar un mensaje por hecho. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos reuniones mensuales con todos los supervisores de turno y a su vez todos los supervisores de turno tienen una reunión mensual con el personal donde pasan la información y una otra reunión donde recogen las necesidades que se vuelven a volcar el mes que viene. Tratamos, igual eso no es suficiente, ¿sí? Tenemos reuniones mensuales, pero no es suficiente. Tenemos comunicación vía mail, pero no es suficiente. Entonces, constantemente hay que estar trabajándolo porque si no, no podemos llegar a informar o al objetivo final, que sería el poder comunicarnos y trabajar en equipo en forma ordenada. El otro punto es la capacitación, creo que es fundamental y la vemos bajo dos aspectos. Tenemos la capacitación interna y la capacitación externa. La capacitación interna, lo que hacemos son cursos anuales, como estos que hicimos este año, por ejemplo, donde nosotros, los cursos nos dan los mismos médicos de la institución, ¿sí? Salvo que necesitemos que venga una enfermera de cuidados paliativos, por ejemplo, los amplíe, traemos una enfermera de afuera, ¿sí? Que no trabaje con nosotros. Pero si no, todos los cursos los dan los psicólogos, bioquímicos y los médicos de la institución. ¿Por qué? Porque como enfermería no tiene la costumbre o cuesta por el exceso de trabajo que hay de hacer ateneos, cuando nosotros presentamos los cursos donde la gente participa del curso, se discuten los casos, se presentan casos. ¿Se acuerda del último paciente en terapia? Pasó esto, por esto, por esto. Entonces, es como que es un canal de comunicación donde el enfermero puede volcar sus dudas, sus inseguridades, su falta de conocimiento, y eso disminuye muchísimo la angustia. Muchísimo saca velos, descubre cosas nuevas y uno ve que no se siente como con un fracaso terapéutico, sino que hizo lo que estaba bien, se autochequea, se evalúa uno mismo. Entonces tratamos de que los médicos que trabajan con nosotros todos los días son las que nos dan los cursos que necesitan para tener actualizados. Y nos dio bastante resultado, nos pasó igual lo mismo que dice Claudia, nos costó muchísimo las relaciones con las psicólogas, a veces andaban bien un año, otro año nos andaban mal, entonces tratamos de que las psicólogas todos los años nos den una charla, un año sea comunicación, otro año sea, como hablaban hoy, la muerte, etcétera, etcétera, y ahí vemos que el personal de enfermería puede desahogarse y contar más lo que le pasa y cómo se siente, y tiene un canal de comunicación. También tenemos comunicación externa, y acá es cuando nos invitan a dar una charla, tratamos que vaya alguien de la institución, ¿sí? Y lo preparamos. Tenemos una persona que se encarga de ayudar a preparar esa clase, ayudar a hacer las diapositivas, ayudar a preparar el tema. Esta enfermera, por ejemplo, supónganse que es del británico, nos invita al británico, tratamos de mandar un egresado del británico y que ella prepare la charla en conjunto con la asistente docente que tenemos en el departamento para que la ayude. Después se la prepara a sus compañeros, les muestra cómo hizo la charla, da la charla afuera, vuelve y cuenta su experiencia. Y es muy enriquecedor para el grupo, para el turno tarde, donde está esta enfermera, y también es una gran motivación y satisfacción para quien prepara por primera vez y expone y lo ayuden a hacerlo. Estos son todos los lugares donde estuvimos dando charlas afuera. También contamos con enfermeras preparadas en distintas áreas. ¿Pero por qué? Porque las enfermeras preparadas en distintas áreas, acá cada uno, como vuelvo a decir, tiene su característica particular,
la enfermera le gusta prepararse en paliativos, a otra le gusta prepararse en el dolor, o a otra le gusta estudiar, hacer un curso de hematología, etcétera, etcétera, vemos la posibilidad que ya sea tanto Fundaleo como algún laboratorio nos pague el curso, y a quien está motivada y quiere hacer ese curso de cuidados intensivos o lo que esté relacionado con la atención que hacemos todos los días, la ayudamos y tratamos de que vaya afuera y que haga un curso. Entonces esto nos da un nivel equitativo de distinto personal capacitado en diferentes turnos, lo cual hace que, bueno, hay turnos que están más capacitados y motivados que otros, pero cuando uno le está dando posibilidad para que vaya, se capacite afuera y le paga el curso, va y vuelve y aporta mucho al grupo. Entonces tratamos de buscar, por eso tenemos, de acuerdo a cada persona, el grupo cómo se fue armando, y de acuerdo a cada persona la elección que hizo para tener la capacitación, pero le da una equidad al grupo muy buena. Nosotros tenemos la relación de enfermera 4-1 o 3-1. 3 pacientes por enfermera, ¿sí? Salvo que sea un paciente complicado de terapia, que sería 1-1, o un paciente de TAM, que sería 2-1, 1-1, de acuerdo al estado. Tratamos de mantener este número, nos guiamos por Linda Aiken, que es una, si ustedes la googlean la van a encontrar, es una enfermera norteamericana, donde hizo un estudio, que es este estudio que les cuento acá, se analizaron datos de 10.184 enfermeras diplomadas que atendieron a 342 pacientes de cirugía postquirúrgicos normales. Y ella dijo que es todo un estudio donde ella cuenta y dice que la relación ideal es una enfermera cada 4 pacientes. Si uno aumenta el número de pacientes, aumenta un 7% por paciente que le aumenta a esa enfermera el riesgo de posibilidad de muerte del paciente, de los pacientes, y el 7% de que no se cumpla el tratamiento. Y si es un paciente en estado crítico, aumenta casi un 15%, ¿sí? Entonces, hay mucho trabajo de estos, y esto nos ayudó mucho a poder seguir manteniendo hoy en día la relación 3-1, 4-1, ¿sí? Y la enfermera, de esta manera, lo que nosotros demostramos es que establece una comunicación efectiva con el paciente y su familia. Mantiene una buena comunicación con el equipo, porque no está sobrecargada, no está desbordada, puede llegar a participar de los pases, hablar con el médico, intercambiar, ¿sí? Participa en el plan de seguridad del paciente. Nosotros tenemos un plan de seguridad, ¿sí?, donde tratamos de evitar la mayor cantidad de efectos adversos y evitar errores en lo que es preparación y administración de medicamentos. Entonces participa de ello, y ahí se me quedó, desarrolla investigación si lo necesita, y a ver acá, y deja yo, bueno, está bien, pensé que me había quedado, disculpen, estaba la letra muy abajo. Desarrolla investigación y puede tener una buena relación y así realizar lo que nosotros llamamos educación al paciente. Tenemos folletos para ello, pero para eso también se necesita tiempo. Y con esta relación enfermera-paciente lo conseguimos. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, nosotros tenemos 25, nosotros trabajamos todos con enfermeras profesionales. Y la enfermera profesional es la que hace todo de su paciente a su cargo, por eso es integral, ¿sí? No tenemos auxiliares y ella tiene que hacer todo de los 3 pacientes que tiene a su cargo. Tenemos 25 enfermeras y 25 licenciadas, 25% y 25%. Esto lo fuimos logrando con el tiempo, porque cuando ingresaron todos eran enfermeras, pero fuimos dando posibilidades para que puedan hacer la licenciatura. Y fíjense, lo que es importante es la distribución. Fíjense que la mayoría, ¿sí?, el 26%, tiene más de 10 años en la institución, el 8% tiene de 5 a 10 años y el 16% tiene menos de 5 años. Esto es un poco, bueno, no es que uno los eche, pero es un poco la actividad que nosotros tenemos. Nosotros ingresamos mucha gente joven recién recibida, y la gente que viene por primera vez recién recibida no está más de 5 años en la especialidad porque es joven y porque quiere buscar algo diferente. Pero ¿qué pasa? Este ingreso de tener 1 o 2 personas nuevas de carrera, digamos, recién recibidas, por turno, generan lo que es la motivación al personal de mayor antigüedad. Entonces, todo el empuje que tiene uno recién recibido, todo el entusiasmo, toda la garra, todo lo que motiva a esta persona que viene hace años trabajando, le da movilidad, le da
ganas de seguir aprendiendo, le da ganas de poner proyectos nuevos, la persona joven los pone en práctica, la persona con experiencia le da sabiduría y la otra chica va absorbiendo. Entonces hay un intercambio constante y circular entre las nuevas y las personas que están y las motivan. Porque tener una enfermera que lleva 20 años en la institución y que venga una alumna y que te diga, ¿y cómo es que se hace esto? Y contame esto, y yo quisiera implementar aquello, y trabajan juntas en equipo, motiva constantemente y hace que haya una interacción. Y bueno, yo creo que es un factor constante, es como tener una residencia, ¿no es cierto? Es un factor constante de estudiar, crecer, ir intercambiando, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estos son los factores por los cuales nosotros podemos llegar a retener. Igual, de todas maneras, como bien saben, la oncología es algo muy especial, los pacientes son muy particulares, la familia también, y se necesita gente que realmente ama, quiere lo que hace y que pone no solamente su conocimiento, su capacitación científica o técnica, sino toda la parte, digamos, humana de la persona para poder llevar el cuidado a cabo. Por eso creo, y lo sostenemos siempre, e insistimos muchísimo, que la persona que trabaja en oncología o oncomatología tiene que tener un desarrollo y crecimiento profesional y personal a la vez, ¿sí? No sirve de nada que uno crezca profesionalmente y que no crezca personalmente, porque hay muchas cosas que se van quedando en el tintero, como por ejemplo, hoy dijo el licenciado, la muerte, hay que aclararla, no es el mismo concepto que tenemos cuando nos recibimos o cuando tenemos 10 años en enfermería, ¿no? Hay que ir aclarando muchos, digamos, intrigas personales o no resueltas que tenemos nosotros para poder manejar situaciones de crisis y situaciones que generan mucha angustia. Nosotros lo que sí favorecemos es que tenga una vida personal intensa, como por ejemplo, si tiene chicos en edad escolar y tiene el acto, les favorecemos para que vaya al acto. Si tiene la comunión, le hacemos lo posible para que vaya a la comunión, le hacemos un cambio, le damos todas las posibilidades para que pueda participar activamente de su vida personal. Y la enfermería es un complemento en la vida de la persona. O sea, la enfermería no puede obstruir la carrera, el trabajo de enfermería funcional no puede obstruir lo que vos estás desarrollando personalmente en tu vida particular. Entonces, lo que tratamos es siempre darle prioridad. Tiene problemas familiares, tiene que viajar porque tiene la madre en Salta, hacemos lo posible para cambiárselo, para que vaya, que la cubra uno u otro, porque contratamos una persona afuera, etc. Pero le damos todas las armas para que pueda mantener una rica y paralela vida personal. Y eso hace que tenga mayor satisfacción si uno tiene una rica vida personal, ya sea en cursos. Si viene y me dice, mira, estoy haciendo un curso de cosmetología, bueno, busca la manera de, llego media hora más tarde, me lo devolvés después. Si todo lo que uno crece personalmente se ve gratificado en el trabajo de enfermería. Bueno, muchas gracias.